Imagina esto: una ciudad inmensa, donde el oro brilla en los templos y la sangre se escurre por las calles. Una ciudad de mercaderes y asesinos, de sacerdotes y hechiceros, de reyes que se creen dioses y esclavos que mueren sin nombre. Una ciudad poderosa, pero condenada. Porque cuando la corrupción alcanza el cielo responde con fuego. Esta es la historia de Nínive, la ciudad que desafió a Dios. Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital del imperio asirio, el corazón de la nación más temida del mundo antiguo. Sus murallas eran tan anchas que 3 carros podían correr sobre ellas. Sus templos tocaban el cielo, y su gente vivía rodeada de lujos y violencia. Las calles de Nínive bullían con el comercio de todo el mundo conocido. Desde Egipto llegaban papiros y perfumes, desde Babilonia oro y especias, y desde las montañas de Urartu el hierro con el que forjaban sus armas. La ciudad era un crisol de culturas, pero también de conspiraciones. Los jardines colgaban desde los palacios de los nobles, regados con el sudor de los esclavos que nunca verían la libertad. Los artesanos labraban relieves en piedra, narrando las glorias de reyes que jamás se mancharon las manos con la sangre de la batalla. Y en las noches, los templos se llenaban de cantos a dioses crueles que exigían sacrificios humanos para mantener el poder de la ciudad. Era una ciudad invencible, o eso creían. Pero la grandeza de Nínive no venía sin precio. Era una ciudad levantada sobre los huesos de sus enemigos. Sus reyes practicaban la guerra como un arte sagrado y la tortura como una ceremonia. Se decía que cuando un ejército asirio llegaba, sus víctimas se mataban a sí mismas antes de caer en sus manos. El mundo temblaba ante Nínive, pero los dioses también observaban. El esplendor de una civilización no se mide solo por su riqueza o su poderío militar, sino por la justicia de sus actos. Nínive fue testigo de su propia decadencia, sin darse cuenta de que el oro con el que embellecía sus templos estaba manchado de sangre. La grandeza, sin moral, es solo el preludio de la ruina. Dios envió un aviso, un último intento de redención. Jonás, el profeta que intentó huir de su destino y fue tragado por el Leviatán, llegó finalmente a sus puertas, caminó por sus calles y proclamó: «En 40 días, Nínive será destruida». Y algo inesperado ocurrió. La gente lo escuchó, desde los mendigos hasta el rey, desde los esclavos hasta los generales. La ciudad entera se cubrió de ceniza y ayunó. Sus guerreros dejaron las espadas, sus sacerdotes dejaron los sacrificios. Su rey bajó del trono y se humilló. Las calles de Nínive, antes llenas de gritos de guerra y el eco de los látigos, se sumieron en el silencio de la penitencia. El oro dejó de brillar, cubierto por la ceniza del arrepentimiento. Se apagaron las hogueras de los sacrificios humanos, y en su lugar, los lamentos de una ciudad que temía su final resonaron en cada rincón. Y Dios, viendo su arrepentimiento, detuvo su ira. Pero la historia no termina aquí. El verdadero poder no está en las armas ni en la riqueza, sino en la humildad de reconocer el error y cambiar. Nínive tuvo la sabiduría de temer el juicio divino, al menos por un tiempo. Pero el miedo pasajero no transforma el corazón. Sin convicción, la conversión es solo una pausa en el pecado, no un nuevo comienzo. Con el tiempo, el arrepentimiento de Nínive se desvaneció. Lo que comenzó como una ciudad humillada ante Dios se transformó nuevamente en un bastión de soberbia y decadencia. Al principio fueron pequeños deslices. Un comerciante que volvía a estafar en el mercado, un juez que aceptaba sobornos en secreto. Pero pronto, la corrupción creció como una sombra imparable. Los templos volvieron a llenarse de ídolos de piedra, los sacrificios regresaron
y las calles retumbaron con los gritos de los esclavos. El rey, el mismo que se había postrado en ceniza y rogó por misericordia, se dejó arrastrar por la ambición. Dios nos ha perdonado una vez, nos perdonará siempre, se decía en voz baja por los pasillos del palacio. Y así, la advertencia divina fue convertida en un cuento, una historia lejana que ya no les causaba temor. Pero Dios no olvida. Los profetas volvieron a advertir, pero esta vez fueron ignorados o silenciados. La ciudad, que había sido salvada por la humildad, ahora se ahogaba en su propio orgullo, y cuando el juicio regresa, no hay segunda oportunidad. El arrepentimiento sin compromiso es como una sombra al mediodía, efímero y débil. Nínive creyó que un instante de temor era suficiente para evitar su destino, pero la verdadera transformación requiere perseverancia. El día llegó. El cielo se oscureció sin aviso. Desde el este, un ejército colosal marchó hacia la gran ciudad. Eran los babilonios y los medos, unidos por un solo propósito: borrar a Nínive de la faz de la tierra. Los ninivitas se rieron. Sus murallas eran impenetrables, sus ejércitos invencibles. Pero la naturaleza misma se volvió contra ellos. Lluvias torrenciales hincharon el río Tigris. Sus aguas crecieron, se desbordaron y con una fuerza imposible golpearon las murallas de la ciudad. Lo que ni los héroes ni los ejércitos pudieron hacer, lo hizo el agua. Las murallas cayeron. Los invasores entraron como lobos en un redil. No hubo piedad. No hubo escape. Los templos fueron saqueados y reducidos a escombros. Los palacios ardieron en llamas que pintaron el cielo de rojo, y los gritos de los condenados se ahogaron bajo el estruendo de la destrucción. La ciudad que alguna vez desafió al Altísimo quedó sumida en el polvo y el silencio. En cuestión de días, la ciudad más poderosa del mundo se convirtió en un cementerio de piedra y ceniza. Los pocos sobrevivientes huyeron, dispersos como cenizas al viento. Y Nínive, la joya de Asiria, desapareció de la historia, como si nunca hubiera existido. No importa cuán alto se eleve una ciudad si sus cimientos están podridos. El destino de Nínive no fue obra de un solo ejército, sino de siglos de arrogancia y brutalidad. La historia siempre repite la misma lección: ninguna fortaleza es lo suficientemente grande como para resistir el peso de su propia corrupción. El verdadero castigo no fue su destrucción, sino su olvido. Porque el peor destino para los poderosos no es la muerte, sino ser borrados de la memoria del mundo. Nínive creyó que podía desafiar a los cielos. Tuvo la oportunidad de cambiar su destino, pero volvió a la senda de la corrupción, y cuando el juicio llegó, ya no hubo misericordia. El orgullo de los poderosos nunca es eterno. Sus murallas siempre caen. Sus templos siempre se desmoronan. Sus nombres, que alguna vez hicieron temblar a las naciones, terminan olvidados en la arena del tiempo. Solo queda una pregunta: si Nínive hubiera escuchado la advertencia una segunda vez, ¿habría sobrevivido? Y Nínive cayó. ¿Quién será el siguiente? Suscríbete para más historias que el tiempo no pudo borrar. Activa las notificaciones. Nos vemos en la próxima, si el destino lo permite.